oír y oír y oír la palabra. Así que tenemos que escuchar y escuchar la palabra de Dios para que esa fe vaya en aumento cada día más y podamos estar listos y preparados para el día en que Cristo venga a recogernos. Y así estamos agradando a Dios. Amén. Gloria a Dios. Otra de las maneras que podemos agradar a Dios es ocuparnos del Espíritu. Romanos 8. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Les voy a leer 8, del 8 al 14, al 15. Amén. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Claramente, yo creo que más claro no se puede entender. Amén. Gloria a Jesús. Estamos llamados a vivir en el Espíritu. Estamos llamados a caminar en el Espíritu. Hay un versículo donde dice que Dios está buscando adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y verdad. Amén. Nuestro llamado es a vivir en el Espíritu, no a satisfacer los deseos de la carne. Y son muchos los deseos de la carne. Pero si estamos en la carne, no podemos estar en los dos lados. Porque si estamos en la carne, no vamos a satisfacer los deseos del Espíritu, sino los de la carne. Hay una lucha entre los dos y Pablo lo decía claramente. Y para agradar a Dios necesitamos vivir en el Espíritu. Necesitamos dejar morir la carne, dejar que los deseos de esta carne que nos arrastra muchas veces y nos lleva a errar en muchas ocasiones, porque no es todos vivimos en esta tierra y todos luchamos contra los deseos de esta carne. Amén. Y el llamado es, para agradar a Dios, es vivir en el Espíritu. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Leer lo que, más o menos lo que... Amén, gloria a Dios, aleluya. Alabado Dios. Perdonen, pero como estoy... Mi alma alaba a Dios, mi alma te adora, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, justo y verdadero. Aleluya, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. La Biblia hace diferencia entre dos pensamientos, entre dos mentes. Amén. La mente natural, la humana, y la mente guiada por el Espíritu de Dios. Amén. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu Dios de Dios mora en ti y en mí, nosotros tenemos que sacrificar la carne. Es importante que nosotros sacrifiquemos los deseos de esta carne. No es fácil, yo estoy luchando con eso. Y
lucho bastante. Y el ir a Puerto Rico me enseñó mucho. El salir de aquí, de la comodidad de Estados Unidos, y ir a mi país, me enseñó a esperar, a confiar y a vivir en el Señor. Es un proceso, pero Dios está con nosotros y no nos va a dejar. Aleluya, eso es. Pedro le dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es una promesa. La recibimos todo aquel que cree. Si lo crees, lo recibes. Pero tienes que creerlo. Amén. Porque el Espíritu Santo fue enviado para nosotros, para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos el conocimiento que necesitamos en la palabra. Eso es. La palabra no es fácil de entenderla, pero por medio de su Espíritu Santo lo podemos lograr. Así es. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. No hay otra. Es Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. Queremos crecer espiritualmente, tenemos que buscar la llenura de su Espíritu, tenemos que buscar caminar en Él y Santo. escudriñar, que es importante, la Así palabra de es.